Vamos a mirar hoy cómo se realiza una prueba de hipótesis con respecto a una proporción, ¿vale? Bueno, entonces el esquema va a ser exactamente el mismo que trabajamos el día martes. Entonces vamos a mirar cuál es la síntesis para realizar una prueba de hipótesis en el caso de que el parámetro sea la proporción poblacional, ¿sí? Bueno, entonces recordemos que tenemos para el caso de la prueba de cola inferior un planteamiento de hipótesis de la siguiente manera. Entonces la hipótesis nula queda de la siguiente forma: P mayor o igual a P sub 0, donde ese P sub 0 es el valor hipotético de la proporción. Valor hipotético de la proporción. ¿Listo? Y la alternativa, HA o H1, es P menor que P sub 0, ¿vale? Bueno, así quedarían planteadas las hipótesis en el caso de una prueba de cola inferior. El estadístico de prueba, recordemos que es una medida estadística obtenida de la muestra que le va a permitir a usted tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Pero es que la hipótesis nula siempre lleva la igualdad en alguna parte, ¿vale? Observe que en el caso de la prueba de cola inferior, P, la hipótesis nula queda P mayor o igual a P sub 0, ¿listo? Entonces ese es el papel del estadístico de prueba. Es un numerito que usted obtiene a partir de una muestra que le va a ayudar a tomar la decisión de si acepta o rechaza la hipótesis nula, ¿listo? Y para el caso de la prueba de cola inferior, lo calculamos de esta manera. Observe que es la misma para prueba de cola superior o prueba de dos colas, ¿sí? Entonces el estadístico de prueba, la fórmula no cambia. Bueno, y tenemos reglas de rechazo con el método del valor P y con el método del valor crítico. Recordemos que el valor P es una probabilidad que usted usa para determinar si la hipótesis nula debe ser rechazada o no. Entonces la regla de rechazo dice: rechace la hipótesis nula si el valor P es menor o igual que alfa. Recuerde que alfa es el nivel de significancia. Y el nivel de significancia es la probabilidad que usted asume de que pueda cometer un error de tipo 1 en su prueba. ¿Listo? Bueno, y con el método del valor crítico, la regla de rechazo es esta de acá. Recordemos que el valor crítico es simplemente el mayor valor del estadístico de prueba que va a hacer que usted rechace la hipótesis nula, ¿sí? Ese es el papel del valor crítico. Y la regla de rechazo en este método es: rechace la hipótesis nula si su estadístico de prueba es menor o igual a menos z de alfa, ¿sí? Bueno, para el caso de prueba de cola superior, observe cómo quedan planteadas las hipótesis. La hipótesis nula es que P es menor o igual que P sub 0, y la hipótesis alternativa es que P es mayor a P sub 0. Observe que siempre la nula y la alternativa deben apuntar a cosas distintas, ¿sí? El estadístico de prueba ya dijimos, la fórmula es esta. La regla de rechazo con el método del valor P es rechazar la nula si el valor P es menor o igual que alfa. Observe que es la misma también para los tres casos de prueba de cola inferior, superior o de dos colas, pero la regla de rechazo con el método del valor crítico sí cambia. En este caso, para una prueba de cola superior es rechazar la hipótesis nula si z es mayor o igual a z de alfa o z sub alfa. Es decir, si su estadístico de prueba es mayor o igual a el z sub alfa y el alfa es el asociado a su nivel de significancia. Para la prueba de dos colas, la hipótesis nula queda como P igual a P sub 0 y la alternativa debe ser que P es distinto de P sub 0. La regla de rechazo con el método del valor P es la misma, mientras que la regla de rechazo con el método del valor crítico es rechazar la hipótesis nula
Si o bien usted tiene esto, z menor o igual a menos z de alfa medios, ojo, hay que tener cuidado ahí, menos z de alfa medios, o si z es mayor o igual a z de alfa medios. ¿Por qué alfa medios y no alfa? Porque usted va a hacer una prueba de dos colas y recuerde que eso se verifica gráficamente. Gráficamente usted puede ver que va a ser una prueba de cola inferior y entonces en ese caso los zetas que el estadístico de prueba en la mayoría de casos queda a la izquierda del cero, ¿cierto? En esa distribución, la normal estándar. Y si es prueba de dos colas, entonces usted va a considerar dos áreas, la cola inferior y la cola superior, por eso debe partir ahí el alfa entre dos, ¿vale? Pero usted siempre discrimina o este caso, dependiendo de cómo le haya dado Z, ¿vale? Bueno, hasta ahí me siguen para que por chat me confirmen. Perfecto. Recordemos cuáles son los pasos en las pruebas de hipótesis. Recuerde que eso ya aplica a nivel general. Es decir, los pasos son los mismos, así usted va a hacer una prueba de hipótesis para una media, o prueba de hipótesis para una proporción, o prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Entonces no importa, los pasos son estos que usted está viendo acá. Recordemos que el paso 1 es establecer la hipótesis nula y alternativa. El primer paso es de los más importantes, porque si usted plantea mal las hipótesis, de ahí en adelante le va a quedar todo mal. Si usted las plantea mal, le queda el resto del ejercicio mal. El paso 2 es especificar el nivel de significancia que recuerde, usted como investigador lo define o el ejercicio se lo da. El paso 3 es recabar los datos muestrales, analizarlos y calcular el valor del estadístico de prueba, o sea, este de acá, aplicar esta formulita. Y con el método del valor P, el paso 4 sería emplear el valor del estadístico de prueba para calcular el valor P, es decir, la probabilidad. Y aplicar la regla de rechazo, que es esta de acá. Mientras que con el método del valor crítico, el paso 4 sería emplear el nivel de significancia para determinar el valor crítico y la regla de rechazo. ¿Sí? Es decir, con el método del valor crítico usted tendría que calcular cuál es ese menos z sub alfa o z sub alfa o menos z de alfa medios o z de alfa medios. ¿Sí? Y luego utilizar la regla de rechazo. ¿Vale? Entonces esos pasos aplican independientemente de qué prueba de hipótesis va a hacer usted, ¿vale? Si para una media, para una proporción o para una diferencia de medias o diferencia de proporciones, ¿vale? Bueno, entonces vamos a aterrizar ya esa teoría que vimos. Vamos a aterrizar. Entonces, analicemos este ejercicio que tenemos ahí, que es uno muy parecido a los que usted tiene en su texto guía de esa sección o en los ejercicios sugeridos para esta semana. Entonces, el ejercicio dice, en los años anteriores, 20% de los jugadores de cierto campo de golf eran mujeres. Para aumentar la proporción de mujeres, se realizó una promoción especial, ¿sí? Entonces, un mes después de la promoción, el directivo de ese campo de golf solicita un estudio estadístico para mirar si la proporción de mujeres había aumentado o no. Es decir, si esa promoción especial en efecto aumentó la proporción de mujeres que utilizaban ese campo de golf, ¿vale? Entonces, para ese estudio que solicitó el directivo del campo de golf, usaron un nivel de significancia del 5%, que es el que usted ve acá, alfa igual a 0.05, eso es el 5%, y se tomó una muestra de 400 jugadores, en los que 100 fueron mujeres. Entonces lo que tenemos que hacer es concluir, ¿sí? Recuerde qué es lo que quiere mirar, qué es lo que queremos mirar. Si en efecto esa promoción aumentó la proporción de mujeres que usaban ese campo de golf. Eso es lo que queremos mirar, ¿vale? Es decir, si fue efectiva esa promoción para que la proporción de mujeres que use ese campo de golf aumentara o no, ¿vale? Bueno, entonces
Recuerde que lo primero que debemos hacer es darles hipótesis nula y alternativa. Entonces, recuerde, usted tiene que preguntarse qué es lo que quiere mirar o qué es lo que pretende mirar el estudio. Entonces, lo que se pretende es determinar si la proporción de mujeres ha aumentado, ¿sí? Entonces, lo que usted tiene que hacer es mirar, oiga, ¿en qué situación estoy yo? ¿Se acuerda? ¿Será que voy a hacer la prueba de una hipótesis de investigación? ¿O será que voy a probar la validez de una afirmación? ¿O será que tengo que hacer una prueba bajo toma de decisiones? Y eso implicaba, ¿cierto? Eh, la manera en que yo escribo tal cosa como hipótesis nula o alternativa. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer la prueba de una hipótesis de investigación, ¿cierto? Porque vamos a mirar o a investigar si en efecto esa promoción aumentó la proporción de mujeres que usaba ese campo de golf, ¿cierto? ¿Se acuerda qué decía el lineamiento en ese caso? Que lo que yo quiero investigar, ¿dónde lo debo escribir? Como hipótesis alternativa, ¿cierto? Entonces ahí vamos a mirar si la proporción poblacional, ¿cierto? Aumentó. Es decir, si es mayor ahora al 20%, o sea, al 0,2, ¿cierto? ¿Y cómo debería yo escribir la hipótesis nula? Pues lo contrario, ¿cierto? Es decir, que la proporción poblacional ahí, en este caso, es menor o igual que 0,2. Entonces, el lineamiento se ve aquí. Y la situación en la que estábamos, se la voy a anotar por acá, estábamos haciendo una prueba de hipótesis de investigación. Entonces lo que dice el lineamiento en esa situación es, lo que usted quiere mirar ahí en su investigación, escríbalo como hipótesis alternativa. Entonces vamos a mirar si la proporción aumentó, es decir, si P es ahora mayor a ese 20%. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos el paso 1. El paso 2 dice especificar el nivel de significancia, ya se lo dieron, era el del 5%, entonces ahí no hay lío. Ya el alfa es del 5%, no hay problema. Paso 2 ya. Paso 3, recabar los datos muestrales y calcular el valor del estadístico de prueba. Bueno, entonces, ¿qué es eso de recabar los datos muestrales? Entonces, que usted va a calcular el P barra. Se ve que ahí en el estadístico de prueba está el P barra, que es la proporción muestral, ¿se acuerda? Entonces, recuerde que la proporción muestral se calcula como X sobre N minúscula, ¿sí? Recuerde a qué era N minúscula, el tamaño de la muestra. ¿Su muestra de cuánto fue? De 400 jugadores. ¿Se acuerda que era X? X era el número de elementos en la muestra con la característica de interés. Aquí la característica de interés es que sean ¿qué? Sean mujeres, ¿cierto? Entonces de ahí 100 eran mujeres, en su muestra 100 eran mujeres, entonces ese es X. ¿Y eso cuánto le da? Le da 0,25, ¿cierto? Entonces ya recabó usted los datos muestrales, ahora va a calcular el estadístico de prueba, ¿sí? Entonces el estadístico de prueba usamos, ¿qué formulita? Bueno, antes de eso, quiero que miremos qué tipo de prueba es. Prueba de cola inferior, prueba de cola superior o prueba de dos colas. Entonces miren bien esto y compárelo con esto. Observe cómo es la nula. P menor o igual. P menor o igual. P menor o igual. Entonces vamos a hacer una prueba de cola superior, ¿cierto? Porque las hipótesis tienen esta forma.
Entonces el estadístico de prueba que calculamos es este, ¿vale? Correcto, Carolina, muy bien. Prueba de cola superior, eso es. Entonces ahí calculamos el estadístico de prueba como dice acá. Z igual a P barra menos P sub 0 sobre la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre N. Entonces lo calculamos tal cual. ¿Listo? Entonces el estadístico de prueba sería Z igual a P barra menos P sub 0 sobre la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre N. Ese es el estadístico de prueba. Entonces, ¿qué nos da? P barra. ¿Cuánto nos dio P barra? 0,25. Menos P sub 0. Recuerde que P sub 0 es el valor hipotético de la proporción que usted lo saca de acá, ¿no? Es 0,2. 0,2. Sobre la raíz de 0,2 por 1 menos 0,2, ¿cierto? Todo eso sobre n, que n es 400. Bueno, entonces si tienen una calculadora a la mano, realizan esa cuenta y me dicen cuánto les dio. Entonces vamos a usar ahí el emulador de la Casio, que es de pronto la calculadora que usted tiene ahí en sus manos. Entonces sería 0,25 menos 0,2 sobre la raíz de 0,2 por 1 menos 0,2 o 0,2, eso es lo mismo, ¿sí? No se preocupe por eso. Sobre 400. Enter, nos da 2,5. Ese sería el estadístico de prueba, 2,5. Listo. Entonces ya está el paso 3. El paso 4 es con el método del valor P, emplear el estadístico de prueba para calcular el valor P. Entonces ahí vamos a hacerlo con el método del valor P. Método del valor P. Entonces con el método del valor P, como le estaban diciendo, utilice el estadístico de prueba para calcular el valor P, que es una probabilidad, que le va a ayudar a mirar si puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, vamos a hacer ahí el dibujito de mi distribución normal estándar, perdón, de mi distribución normal estándar, la variable z, la variable aleatoria, la distribución tiene forma de campana, la media es 0, la desviación es 1, usted ubica el 2,5, ¿cierto? Que está a la derecha del 0, y su valor P sería esta área, o esa probabilidad. Ese sería su valor P. ¿Listo? Ese sería su valor P. Entonces ahí el valor P es igual a la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 2,5. Entonces observe que es una prueba de cola superior, ¿cierto? Y ahí gráficamente se ve que en efecto sí, es una prueba de cola superior, vea. El estadístico de prueba ahí generalmente da positivo y su valor P sería la cola superior. ¿Mm? Entonces anotemos ahí eso. Prueba de cola superior. ¿Listo? Bueno, y ahora lo que hacemos es
ir a la tabla de distribución normal estándar y calcular esa área. Eso es lo que hacemos. Entonces ahí yo tengo esta tablita que recuerde que la da a izquierda. Entonces lo podemos hacer de dos formas, ¿cierto? Una es usando la simetría de esa distribución. ¿Y eso qué quiere decir? Que si usted busca el área acumulada a izquierda del menos 2.5, le va a dar lo mismo que si calcula el área a la derecha del 2.5, ¿sí? Le va a dar lo mismo. Entonces, ¿cómo quiere que lo realicemos? ¿Usando la simetría o haciendo el cálculo pues a pedal o el cálculo ordinario, por decirlo de alguna forma? Usted dirá, nos tiene que dar lo mismo, pero es como usted se sienta más cómodo. Carolina, ¿cómo lo efectuamos? ¿Usando simetría o quieres que hagamos el cálculo así ordinario? Entonces, usando la simetría, pues esa área que necesitamos, la que queda a la derecha del 2.5, va a ser la misma que queda a izquierda del menos 2.5 por la simetría. Entonces, buscamos ese z, que es menos 2.5, el segundo decimal es 0, entonces bajamos por esta columna hasta donde empatemos con el menos 2.5. Y esa sería la probabilidad 0.0062. 0.0062. Es decir, su valor P es del 0.62%. ¿Listo? Entonces, uy, ¿qué pasó? Porque quedó eso encima. Bueno, entonces ya calculamos el valor P. Y ahora sí. Entonces, utilizamos la regla de rechazo, que es esta de acá, rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor o igual que alfa. Ve, y ahora borró lo otro que había hecho. Qué vaina. Bueno, ¿sabe qué sucedió? Entonces ahí recordemos, esto es 0, esto es 2.5, este es su valor P, ¿cierto? Que era la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 2.5, y eso nos dio, usando simetría, 0.0062. Entonces luego usamos la regla de rechazo, ¿cierto? La regla de rechazo que dice rechazar H0, ¿cierto? Pongamos los dos puntos acá más bien. Rechazar H0 no quiere borrar, está alborotado el sistema. Rechazar H0 si el valor P es menor o igual que alfa. Entonces usted se pregunta, oiga, ¿será que el valor P, que es 0.0062, si es menor o igual que alfa, que es el 5%? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Ustedes qué dicen? Por chat, porfa, me regalan. ¿Ustedes qué creen? Si eso es verdadero o falso. ¿Eso es cierto o es falso? 0.0062 si es menor o igual que 0.05.
Eso es verdadero, muy bien, Carolina. Eso es verdadero. Conclusión, como sí está pasando esto, usted sí puede rechazar H0. Entonces la conclusión es que usted sí puede rechazar H0. Usted sí puede rechazar H0. Puedo rechazar H0. Si usted rechaza H0, usted rechazó esta. Entonces, ¿con cuál se queda? ¿Con qué hipótesis? Si usted rechaza esta, usted se queda con la alternativa, ¿cierto? Entonces usted quiere decir que acepta la alternativa. Acepta HA. Si usted acepta HA, si usted le tocó hacer ese estudio, ¿usted qué concluye? Que en efecto la proporción de mujeres que usa ese campo de golf sí aumentó. Sí aumentó con la promoción. ¿Qué quiere decir? Que la promoción sí sirvió. La promoción en efecto le aumentó la proporción de mujeres que usa ese campo de golf. Entonces, esa sería la conclusión. Entonces, la conclusión es que la promoción especial, ¿cierto? La promoción especial sí aumentó la proporción de mujeres, sí aumentó la proporción de mujeres jugadoras de golf. Jugadoras de golf. Vamos a mirar ahora cómo quedaría con el método del valor crítico. Entonces, con el método del valor crítico, entonces, ¿qué hacemos? Esto ya. Dice, emplear el nivel de significancia para determinar el valor crítico y luego la regla de rechazo. Entonces necesitamos calcular el valor crítico, ¿sí? Entonces es este z de alfa. Entonces, ¿cuál es su nivel de significancia? Su alfa, su alfa es del 5%, ¿cierto? Entonces lo que usted va a hacer es conseguir cuál es ese valor de z que le deja un área en la cola superior del 5%, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿recuerda cuál es ese valor de z que me deja un área en la cola superior del 5%? Cuando vimos intervalos de confianza y trabajamos con ese z. Pero si no lo recuerda, entonces lo que uno hacía era usar la simetría, ¿cierto? Usamos la simetría y miramos entre qué valores de z encuentro yo el 5%. El 5% es aproximadamente esto a dos decimales, pero también aproximadamente esto a dos decimales. Entonces lo que hacemos es el 5% va a quedar entre menos 1.65 y menos 1.64, ¿cierto? Menos 1.64 y menos 1.65. Entonces cogemos ahí la mitad, ¿cierto? La mitad sería 1.645. O bueno, menos 1.645. Pero usando la simetría, ese z sería 1.645. 1.645. ¿Listo? Bueno, entonces usted ya calculó su valor crítico, que es lo que le estaban diciendo acá. Luego vaya a la regla de rechazo con ese método. Entonces, la regla de rechazo con ese método, ¿cuál es? Rechazar la hipótesis nula si z es mayor o igual a z sub alfa. Entonces, rechazar H0
rechazar H0 si Z, su estadístico de prueba, es mayor o igual a Z sub alfa. Entonces usted ahora se va a preguntar, ¿cuánto le dio Z? 2.5, ¿cierto? 2.5 si es mayor o igual que Z sub alfa, ese es el Z sub alfa, que es 1.645. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto, muy bien, Carolina. Eso es verdadero. Conclusión. Como si está pasando esto, usted sí puede rechazar H0 o rechazar la hipótesis nula. Si usted rechaza la hipótesis nula, ¿con cuál se queda? Con la alternativa, ¿cierto? Es decir, usted acepta la alternativa. Y si acepta la alternativa, ¿usted qué estaría concluyendo? Lo mismo que concluyó con el método del valor P, que esa promoción especial sí aumentó la proporción de mujeres jugadoras de golf. Entonces esa promoción fue un éxito, ¿sí? Entonces la conclusión sería que, nuevamente, la promoción especial sí aumentó la proporción de mujeres jugadoras de golf. ¿Listo? Y observe que la conclusión fue la misma que con el método del valor P. Correcto, Carolina, la conclusión es la misma, como dijiste por chat. Eso es. Y eso siempre debe pasar, o sea, independientemente del método, su conclusión debe ser la misma. Bueno, y ya para terminar, entonces vamos a analizar cómo se hace una prueba de dos colas. La prueba de cola inferior se hace muy similar a la que hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, si usted identifica que sus hipótesis quedaron así, de esta manera, pues entonces es una prueba de cola inferior y usted se va siguiendo los pasos de esta columna, ¿sí? Entonces vamos a mirar el ejemplo de prueba de dos colas. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice, un experto en marketing de pastas La Muñeca considera que 40% de los amantes de la pasta prefieren la lasaña, ¿sí? Si 9 de 20 amantes de la pasta eligen en efecto la lasaña sobre otras pastas, ¿usted qué puede concluir acerca de la afirmación que hizo ese experto en marketing? El experto en marketing recuerde que afirmó que 40% de los amantes de la pasta prefieren la lasaña, ¿sí? Entonces, ¿qué puede concluir acerca de la afirmación de ese experto? ¿Será que sí tiene la razón ese tipo o estará hablando carreta? Entonces vamos a probar la afirmación de ese experto. Para eso vamos a usar un nivel de significancia del 5%, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que lo que tenemos que hacer son aplicar estos pasos de acá. Dar las hipótesis nula y alternativa. Para eso, usted tiene que mirar en qué situación estamos. Vamos a probar la hipótesis, una hipótesis de investigación. Vamos a probar la validez de una afirmación o vamos a hacer una prueba bajo toma de decisiones. Vamos a probar la validez de la afirmación de ese experto, correcto. Bueno, entonces ahí, ¿cuál es la afirmación del experto? La afirmación del experto es que el 40% de los amantes de la pasta prefieren la lasaña. Ojo, el 40%, no por lo menos el 40%, ni a lo más el 40%, el 40%.
Entonces, ¿cómo quedan las hipótesis nula y la alternativa? Entonces, la hipótesis nula sería que P es igual al 40%, que su proporción poblacional es del 40%. Y la alternativa sería que P es diferente del 40%. Y el lineamiento se ve acá. Y recuerde que estamos en prueba de la validez de una afirmación, ¿no? ¿Cierto? El lineamiento está acá. Y como me quedaron así las hipótesis, si usted mira qué forma tienen, tienen esta forma. Entonces voy a hacer una prueba de dos colas. Entonces vamos a hacer una prueba de dos colas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El paso 2 es especificar el nivel de significancia. Ya lo tenemos, ¿cierto? También vamos a usar el 5%. Luego, recabar los datos muestrales y calculamos el estadístico de prueba. Entonces, ahí lo que hacemos es calcular el P barra. Vamos a recabar los datos muestrales. El P barra recuerde que es X sobre N minúscula. Entonces, el tamaño de la muestra era 20, ¿cierto? El número de individuos con la característica de interés es que les guste la lasaña, que eran 9, ¿sí o no? Entonces 9 de 20. 9 de 20 me da el P barra, ¿cierto? Bueno, ¿y eso cuánto es? Nueve dividido 20. 0.45. Entonces ese es P barra. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Calcular el estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba lo calculamos así. P barra menos P sub 0 sobre esa raíz. Entonces P barra menos P sub 0 sobre la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre N, ¿cierto? Entonces reemplazamos P barra 0.45 menos P sub 0 0.40 o 0.4 sobre la raíz de 0.4 por 1 menos 0.4 sobre N, que es 20. Entonces lo que nos dé. Entonces usted va a su calculadora y lo que le dé es 0.45, ¿cierto? O 0.46, ¿cierto? A dos decimales. Pues 0.46. Listo. Entonces, ya calculamos el estadístico de prueba. Entonces lo vamos a hacer con el método del valor P primero. Entonces con el método del valor P. Vámonos acá. Método del valor P. Entonces, recuerde que con el método del valor P usamos el estadístico de prueba para calcular el valor P. Entonces dibujamos nuestra distribución. Listo.
Acá está 0. El 0,46, ¿dónde está? Por acá, ¿cierto? Pero como vamos a hacer una prueba de dos colas, entonces eso se tiene que ver reflejado. Entonces acá colocamos el menos 0,46 y mi valor P sería esta área más esta área. Porque recuerde, es una prueba de dos colas, ¿vale? Entonces su valor P es esto y esto. Y eso quedó como feo, hagámoslo con otro color, ¿cierto? Entonces su valor P es esto, eso de ahí y eso de ahí. Eso es su valor P. Eso es su valor P. Entonces ahí, valor P es igual a dos veces, ¿cierto? La probabilidad de que Z, calculemos si quiere esta, dos veces la probabilidad de que Z sea menor o igual, ¿cierto? A menos 0,46. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a la tabla, buscamos el menos 0,46, menos 0,46, bajamos por esta columna hasta donde empatemos con este, que sería esta, 0,3228. Entonces, dos veces por 0,3228. Y lo que nos dé. Entonces, 2 por 0,3228. Eso nos da 0,6456. ¿Listo? Uy, revisa el dato, Carolina. ¿Por qué te dio todo eso? Punto 6456. Ese es el valor P. Ahora vamos a la regla de rechazo. Entonces, rechazar la nula si el valor P es menor o igual que alfa. Es regla de rechazo. Acuérdese que es rechazar H0 si el valor P es menor o igual que alfa. Entonces usted se pregunta, oiga, ¿será que el 0,6456 sí es menor o igual que el 5%? O sea, ¿eso es cierto o es falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto o es falso? Falso, muy bien. Eso es falso. Entonces, como no está pasando esto, usted no puede rechazar H0. Entonces ahí la conclusión es que usted no puede rechazar H0. No rechazar H0. Si usted no puede rechazar H0, quiere decir que usted acepta H0, ¿cierto? O usted se queda con H0. Acepta H0. Y según el contexto del problema, ¿usted qué estaría diciendo? ¿Que el experto tenía razón o estaba hablando carreta?
Correcto, Carolina. Pues, el experto, pues, tiene toda la razón del mundo, ¿sí? Entonces ahí no rechazar H0 y entonces el experto tiene la razón. Entonces el experto tiene la razón. Es decir, en efecto, el 40% de los amantes de la pasta prefieren la lasaña. Bueno, y ahora lo otro sería con el método del valor crítico, ¿sí? Sí, yo también hago parte de ese 40%, sí, a mí también me gusta harto la lasaña. Bueno, entonces ahora vamos a mirar con el método del valor crítico. Entonces, permítanme un segundo, abro otra diapositiva ahí. Bueno, ahora con el método del valor crítico. Entonces, con el método del valor crítico, lo que hacemos es emplear el nivel de significancia para determinarlo y luego usamos la regla de rechazo. Entonces, recuerde que como es una prueba de dos colas y el método del valor crítico, entonces necesito calcular es el menos z de alfa medios y el z de alfa medios, ¿sí? Escogemos nuestro alfa, que es del 5%, lo dividimos por la mitad, nos da el 2,5%, ¿cierto? Y miramos cuál es ese valor de z que me deja un área en la cola del 2,5%. Entonces, cuando vimos intervalos de confianza, ahí trabajamos con ese valor. Entonces, búsquenlo y me dicen cuánto les dio. O usted puede ir a la tabla y de ahí lo saca, como quiera. Busca dónde está el 2,5%. Si quiere usando la simetría, mírelo acá. Entonces el Z que le deja un 2,5% es 1,96, ¿cierto? Entonces luego usamos la regla de rechazo. Acuérdese que es rechazar H0 si o pasa esto, Z es menor o igual que menos Z de alfa medios, ¿cierto? O, bueno, recuerde que este es el Z de alfa medios. O si Z es mayor o igual a Z de alfa medios. Entonces miramos cómo nos dio el Z. El Z nos dio 0,46. Entonces eso quiere decir que trabajamos con esta, ¿sí? Entonces usted se pregunta, 0,46 si es mayor o igual que 1,96. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es falso, ¿cierto? Como eso es falso, no está pasando esto, entonces usted no puede rechazar H0. Entonces su conclusión es que usted no puede rechazar H0. Si usted no puede rechazar H0, quiere decir que usted acepta H0. Si usted acepta H0, quiere decir que se queda con esto.
Y eso era la afirmación del experto. Nuevamente, la conclusión es la misma, pues el experto tiene la razón. Entonces ahí el experto tiene la razón. Y listo, eso es todo.